Bienvenidos, amados en Cristo Jesús, este día miércoles 16 de agosto de este año 2023. Sean todos ustedes más que bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos al estudio de la santa y bendita palabra de Dios, y nuestra oración es de que cada uno de nosotros seamos fortalecidos, que nuestra fe se incremente y que Dios nos ayude a poder digerir espiritualmente el plato que Él tiene este día para nosotros. Hoy día quisiera enfocar que comencemos a meternos un poco en este libro de Apocalipsis. Las lecciones anteriores han sido basadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y cuando hablamos del Nuevo Testamento hemos estado tocando pasajes como Mateo 24, que es el mensaje apocalíptico, como se le llama, como también el libro de Apocalipsis, las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Sin embargo, cuando nosotros apuntamos al tiempo del fin, estamos yendo precisamente a lo que es el último libro de la Biblia, es decir, el libro de Apocalipsis. A estas alturas usted estará diciendo, bueno, tiene los mismos adornitos, pero hay algo que nos llama la atención. Usted estará diciendo, ¿qué tendrá acá el pastor? ¿Qué es lo que ha cubierto? Ya lo vamos a ver. Apocalipsis. ¿Por qué razón deberíamos nosotros de dedicar un tiempo, o nuestro tiempo, o nuestra atención a ver este libro de Apocalipsis? En primer lugar, desde el primer versículo de donde arranca este libro, comienza en el versículo primero del capítulo 1 diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, Apocalipsis, este libro desde que arranca comienza diciendo de que esto no es ningún concepto humano. Entendemos toda la Biblia, todos los 66 libros que conforman la Santa Biblia, todos han sido inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, Apocalipsis, desde que comienza, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. En otras palabras, poniendo todo el peso, toda autoridad divina en este libro. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros deberíamos de enfatizar, prestar atención, meternos, detenernos, discernir, meditar en este libro precioso de Apocalipsis. En segundo lugar, debido a su simbolismo, porque aquí se encuentran tantas cosas, que un dragón, que 10 cabezas, que 10 cuernos, que tantos truenos, que tantas copas, que tanta, es decir, por aquí y por allá, y muchas personas con tanto simbolismo, con tanta expresión que aquí se usa. Hay quienes dicen, no, yo no entiendo ese libro, así que yo mejor lo dejo para cuando algún día le dediquen tiempo en la iglesia, qué sé yo, el pastor, uno de los maestros que nos impartan alguna enseñanza sobre él. Y por esa razón muchas veces es dejado de lado este precioso libro. Sin embargo, toda escritura en la Biblia es muy útil para nuestra formación. Además de eso, tiene una bendición para todas las personas que escuchan y no solamente que leen. Porque si se tratara solamente de los que leen, entonces, ¿qué pasará con las personas que no saben leer? Usted dirá, sí, las personas, los no videntes, ¿no? Pero ellos aprenden a leer con la parte dactilar de sus dedos, aprenden a leer. Pero ¿qué de aquellos que no saben leer? Mire lo que dice la Escritura. En el tercer versículo de este capítulo 1, dice, bienaventurado. Cuando dice bienaventurado, la versión inglesa traduce bendecido. Además, tiene un sinónimo que quiere decir 3 veces feliz. Es decir, no solamente feliz, no solamente re feliz, sino que 3 veces feliz la persona que lee y los que oyen, dice, las palabras de esta profecía. Es decir, el libro de Apocalipsis es una profecía en sí. Y dice,
y también bienaventurados aquellos que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Junto con este versículo, quiero que veamos también 22, versículo 7. Capítulo 22, versículo 7. Dice: He aquí vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En cuarto lugar, Apocalipsis tiene un mensaje para la iglesia de Jesucristo a través de todas las generaciones, como también para nosotros que estamos prácticamente casi sintiendo que somos la última generación de cristianos antes de la segunda venida del Hijo de Dios a la tierra. Por esa razón es tan importante dedicarle nuestro tiempo a este libro de Apocalipsis. En sexto lugar, Apocalipsis es la última palabra de Dios entregada para su pueblo. Ahí es donde termina Apocalipsis. Por supuesto que hay muchos escritos. Están los textos que no son considerados dentro del canon. Cuando hablo del canon me refiero a los libros que la iglesia en sus inicios, movidos, dirigidos, puestos por el Espíritu Santo, conformaron cierto número de escritos. En este caso, los escritos de los apóstoles directos de nuestro Señor Jesucristo, como también el caso mismo del apóstol Pablo, que no fue uno de los 12, pero fue uno de aquellos a quienes el Señor se mostró personalmente y le dio palabra y le hizo escribir, y todo eso es lo que conforma los 66 libros de la Biblia. Y sabe, aquí en Apocalipsis es cuando llegamos a la culminación de la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay más que suficiente material para que nosotros podamos acercarnos a Dios, para que nosotros podamos abrazar la vida eterna, para que nosotros podamos proceder en arrepentimiento, para que nosotros podamos ser redimidos por la sangre del Cordero. Y es en Apocalipsis donde culmina la revelación de la palabra de Dios para todos nosotros. Aparte, Apocalipsis tiene un mensaje claro para todos aquellos que de alguna forma o de otra están siguiendo persecución. Cuando hablamos de persecución no me refiero solamente a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, parte de la iglesia de Jesucristo que se encuentra en países antagónicos al cristianismo, como los países islámicos, los países duramente comunistas como la China. Ser cristiano en la China no es nada fácil. Ser cristiano en los países musulmanes no es nada fácil. Muchos hombres y mujeres de Dios tienen que pagar con su vida. Pero la persecución muchas veces también se lleva en países así como estos. En países, sí, acá como Australia. Y no solamente en países, sino que a veces dentro de la misma casa, nuestra propia familia. Porque la persecución no es simplemente que nos persigan para poder quitarnos la vida, no. Solamente nos persiguen para dañarnos, para humillarnos, para burlarse de nosotros, para hacernos de un lado. Y esa es parte también de una persecución que el hombre y la mujer de Dios sufren. Entonces, Apocalipsis tiene la palabra suficiente para todos aquellos que están atravesando por una persecución. Además de esto, también Apocalipsis muestra el final total de toda la historia de la humanidad, acá en la tierra. Muestra también el inicio, bendito sea el Señor, el inicio de cielos nuevos y tierra nueva. Muestra también la derrota de todos los enemigos de Dios. Muestra la derrota de Satanás, el adversario, la serpiente antigua, el diablo, el acusador de los hermanos, como también con él todos los demonios
que están en contra de todo lo que se llama Dios y de todo lo que es el pueblo de Dios. Acá en Apocalipsis se muestra todo eso. Aparte también se muestra la bendición total y celestial y divina para todo el pueblo de Dios. Acá es donde se habla de un mar de cristal. Acá es donde se habla del árbol de la vida. Acá es donde se habla la adoración de millones y millones de ángeles. Acá es donde se habla de 4 seres vivientes, de 24 ancianos. Acá es donde se habla de las arpas de Dios. Es precisamente acá en Apocalipsis. Y por último, quiero mencionar también, conformando estos puntos del por qué, la razón, por qué nosotros deberíamos de detenernos y dar un tiempo o dar nuestro tiempo a este libro de Apocalipsis, porque es aquí en Apocalipsis donde se muestra al Cristo glorificado, a nuestro Señor Jesucristo, de una forma victoriosa, de una forma sin par, y donde nosotros, Apocalipsis nos muestra de que le veremos cara a cara. Él vendrá delante de nosotros, Él vendrá a nosotros, Él nos recogerá, Él nos bendecirá, Él nos hará habitar en esas moradas celestiales. Y es precisamente Apocalipsis que da estas razones para que nosotros tomemos nuestro tiempo y nos pongamos ahí. Ahora, vamos a esto. El significado de la palabra Apocalipsis. Apocalipsis en sí no es una palabra de nuestro vocablo español. Es una palabra griega. Y esta palabra griega quiere decir revelación. Esta palabra griega, aparte de revelación, como también se traduce, quiere decir precisamente esto. Y aquí no hay nada nuevo para usted. Es precisamente las manos que simbolizan una oración. Pero esto que yo acabo de hacer, de quitar este pañuelo, de esto que tenía oculto, esto es precisamente un acto de Apocalipsis. Esto es Apocalipsis. Quitar el velo de algo que no se ve. Descubrir o destapar o revelar lo que no se veía. Eso es Apocalipsis. Entonces Apocalipsis es la demostración. Por eso en el versículo primero dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, Dios el Padre le da a Jesucristo una revelación de todo lo que viene por delante y se la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, que tenemos acá en nosotros, delante de nosotros en este libro. Aparte de esto, el libro de Apocalipsis fue enviado inicialmente a 7 iglesias. Y es bastante curioso el por qué no se envió este libro a las iglesias, a la iglesia que estaba en Jerusalén, la ciudad del gran rey, Belén. No, fue precisamente a las iglesias que estaban en Asia, especialmente en la región de Turquía. Es ahí donde el apóstol Pablo se movió, fundó iglesias. Y lo más impresionante de todo esto, el significado de cada una de estas iglesias. Y dice la Escritura, del capítulo 1, versículo 11, dice: oyó una voz que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles eran esas iglesias? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A esas 7 iglesias les vas a mandar el libro que vas a escribir. De todo lo que vas a ver, escríbelo y se los vas a mandar a ellos. Llama la atención en verdad. ¿Será de que el apóstol Juan empezó a escribir cuando veía todo lo que el Señor le mostraba?
lo escribió y después que hubo terminado, él pudo haber dicho, bueno, entonces el Señor me ha dicho de que yo le envíe todo lo que he visto a esas 7 iglesias. Entonces voy a mandar esto a la iglesia que está en Éfeso. ¿Y las demás? ¿Será de que se la pasaron esa carta, ese libro, esa profecía, se la pasaron de iglesia en iglesia? ¿O será que el apóstol Juan hizo 7 copias y mandó una copia para cada una de las iglesias? Podrá ser una sola carta, podrá ser un solo libro, podrán ser 7 libros enviados a cada una de estas iglesias. Pero aparte de ese, los recibidores o los lectores originales del libro de Apocalipsis, también es para nosotros este precioso libro, porque dice en el capítulo 2 y el versículo 7, dice, el que tiene oído, y nosotros tenemos oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese mensaje es para usted, es para mí, para todas las iglesias, por todas las generaciones. No solamente aquellas 7 iglesias de Asia, sino que también a cada uno de nosotros. Además también, acá en Apocalipsis al Señor Jesucristo se manifiesta prácticamente a todas las iglesias. Capítulo 2, versículo 23. Vea lo que dice. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Para los hermanos de la iglesia local, este domingo que pasó, mi esposa, que fue quien inició el servicio, hizo lectura de este versículo. Y cuando yo veo esto, yo digo, aquí hay algo poderosísimo para nosotros, porque dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según vuestras obras. Y en el capítulo 22, versículo 16, vea lo que dice el Señor refiriéndose a todas las iglesias. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El libro de Apocalipsis, su autor original, Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero esa revelación fue enviada por medio del ángel de Jesucristo al apóstol San Juan. Literalmente, físicamente, el autor quien escribió el libro de Apocalipsis es el apóstol San Juan. Y veamos algunos versículos. Desde el versículo 1 del primer capítulo. Vuelvo nuevamente, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 4 de ese mismo capítulo 1 dice, Juan, y aquí escribiendo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 2 versículos después, el versículo 9 de ese mismo capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí el apóstol Juan da a conocer precisamente la razón por qué se encontraba en ese lugar. Y en el capítulo 22, versículo 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿No será de que nosotros tendríamos que venir delante de Dios a leer el libro de Apocalipsis, al meditar en este libro último de la Biblia y decirle: Señor, gracias por permitirme leer esta palabra tuya? Gracias, Señor, ayúdame a entenderla. El Señor Jesucristo pone a Juan como el autor de ese libro. ¿Desde dónde se escribió? Leímos en el versículo 9 que Juan, el amado Juan el teólogo, Juan el apóstol, él dijo: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. No está hablando de la gran tribulación. En la tribulación todos tenemos toda clase de tribulaciones. Tribulaciones son momentos difíciles, momentos angustiosos, momentos de prueba. Y Juan dice: yo soy también participante de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y dice: estaba yo en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde se encuentra la isla de Patmos? ¿Será que ya no existe? Sí existe. La isla de Patmos es una isla que se encuentra al frente de las costas de Turquía. Es un archipiélago conformado de 7 islas y una de ellas es la isla llamada Patmos. Estamos hablando, remontándonos quizás a 2000 años aproximadamente atrás de nosotros. Y por mandato del Imperio Romano, tomaron al apóstol Juan, por no quitarle la vida de golpe. Dijeron: este viejo que se muera en aquella isla, solito. ¿Por qué lo mandaron? Juan dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, de que Juan amaba la palabra de Dios, y no solamente eso, él testificaba de su Señor y Salvador Jesucristo, y por esa razón fue enviado a esa isla. Y por hacerle un mal, le hicieron más que un bien, porque fue precisamente allí donde llegó el ángel del Señor Jesucristo, como vemos desde el primer versículo de este libro, para darle a conocer las cosas que deben de suceder pronto. Ahora, cuando hablamos de la razón del por qué este día, sí que cuesta entenderlo, pero hay un motivo, hay una razón, hay un propósito del por qué este libro, y es para darnos a conocer las cosas que deben de suceder pronto, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y cuando habla de sus siervos se refiere a usted, hermano, a usted, hermana, se refiere a mí, a todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Es allí donde llega a cumplirse el propósito del porqué de este libro de Apocalipsis, para darnos a conocer las cosas que deben de suceder pronto. Y por eso es que nosotros como hijos de Dios no debemos de por qué estar pensando: ay, y que me da miedo leer ese libro, y me da miedo lo que viene por delante. No, es razón de alegría, es razón de gozo, es razón de regocijo, porque sabemos que Dios nos muestra lo que va a suceder pronto. Todo lo que estamos viviendo es señal, es una señal que Dios nos manda para que abramos bien nuestros ojos y que nos demos cuenta el tiempo que estamos viviendo como iglesia de Jesucristo. Aparte de eso, el trasfondo histórico
de este libro de Apocalipsis. ¿Qué hay en Apocalipsis? Y aquí es donde se muestra el cambio del lugar geográfico ministerial del apóstol San Juan. De Jerusalén es enviado a esa isla. Es como que estaba acá en Jerusalén el apóstol Juan, y de Jerusalén fue puesto en un barco o en una balsa, y de ahí le dijeron: vamos rumbo a Patmos, allá es tu destino, Señor, para que te mueras solo, porque nunca dejas de hablar de ese Señor Jesús llamado el Cristo. Por esa razón, el cambio geográfico del ministerio de Juan se muestra en este libro. Aparte de eso, si nosotros pensáramos, ¿qué tantos años tenían las iglesias cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis? Hay quienes dicen fue por el año 60, al año 70, pero andaban aproximadamente por unos 30 años de vida tenían las iglesias, especialmente donde las mandó en Asia, la región de Turquía, en esas ciudades que hemos leído anteriormente. Aparte de eso, el incremento de la oposición del Imperio Romano en contra del cristianismo estaba desbordándose increíblemente. Morían cristianos a diario, eran sacrificados, eran llevados a las arenas, familias completas eran puestos a la muerte. La oposición era extrema. Y yo considero de que la oposición que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos está incrementándose. Hay burla en contra de nosotros. Y cuando nosotros no queremos recibir esa oposición, es entonces cuando creyentes, aquellos que dicen ser creyentes o hijos de Dios, tuercen la verdad de las Escrituras y se dan la mano con el mundo. Por ejemplo, hablar en estos últimos tiempos de todo el desenfreno de inmoralidad que nosotros estamos presenciando. Si nosotros no aceptamos eso, entonces somos mal vistos. Entonces hay una gran oposición en contra de nosotros. Aunque la Biblia establece una oposición en contra del homosexualismo o lesbianismo, hay muchos cristianos que dicen: no, está bien, sí, que ya maduramos, estamos pasando a otro nivel. Y aunque la Biblia lo dice, pero no, eso hay que dejarlo de un lado, eso es tiempo antiguo, pues estamos en nuestros tiempos modernos. Es increíble que hasta el mismo líder de la Iglesia Católica Romana ahora está diciendo que sí, no, todo está bien. Y si hay homosexuales, si hay lesbianas, bienvenidos todos. Y todos estamos bien. ¿A dónde queda la razón de la Escritura? ¿A dónde queda la santidad de la que Dios habla? Bueno, precisamente es por la oposición que estamos viviendo, que muchas veces la gente se ve forzada a darse la mano con lo que la gente piensa. Gente que ni siquiera consideran a Dios, la existencia de Dios como una realidad. Para muchos de ellos Dios no existe. Dios es una creación de la mentalidad del hombre. Y todo está en la mente, dicen. Y mi mente me obliga a decir que Dios no existe. Pero ¿nos vamos a dar la mano con ellos? No puede ser. ¿Los vamos a rechazar? No podemos decir lo rechazamos 100%. Porque Dios envió a su Hijo a dar su vida, incluyéndolos por ellos. Pero ellos, para alcanzar la salvación, necesitan un arrepentimiento. No es que porque Cristo vino y eso ya es suficiente para que se salve todo el mundo. No es así. Hay una razón del porqué del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no venga más a condenación. Entonces, quiero llegar hoy día a que veamos un doble tema del libro de Apocalipsis. Y esto lo encontramos en los primeros 3 versículos de este libro. Capítulo 1, versículos 1 al 3.
dice la Escritura, la revelación de Jesucristo. Vuelvo a leer esto y usted dice, eso ya lo leyó, escuchamos bien. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, el doble tema que encontramos en este libro precioso de Apocalipsis, el primero es que la revelación de la persona de Jesucristo se da a conocer como el juez victorioso o como el redentor de todo el mundo. La revelación total de la persona de Cristo es el tema central acá. En el caso de Juan, él veía como un león rugiente, poderoso, fuertísimo, pero después veía a un cordero manso. Es decir, el mismo Hijo de Dios revelándose al apóstol San Juan en toda su esencia, para que Juan después escribiese y lo diera a conocer a nosotros, y a través de la lectura de este precioso libro nosotros poder captar que el tema central del libro de Apocalipsis es la persona de Jesucristo como el juez victorioso, el que viene a hacer que cada uno de nosotros vengamos delante de Él para recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho cuando estábamos y estamos en esta tierra, haya sido bueno o haya sido malo. Y también el juez de toda la tierra para todos aquellos que nunca quisieron recibirlo en sus corazones. Aparte de eso, también aquí el segundo tema es la revelación, por decir así, de la instrucción final para la iglesia. La instrucción final para la iglesia. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, leer. En segundo lugar, oír las escrituras de este libro de Apocalipsis. Y también guardar y obedecer, que es lo que vimos en el versículo 3 que acabamos de leer. Leer, oír y guardar, o en otras palabras, obedecer todo lo que en este libro está escrito. Amados en el Señor, es importante, ahora que nos metemos a este libro de Apocalipsis para seguir viendo más cosas del tiempo del fin y del futuro de la iglesia, más que importante que usted tome su Biblia y que comience a leerla. Le va a hacer bien, tanto a usted como a su familia. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea cayendo sobre usted. Gracias, Señor, por este libro final de Apocalipsis, que nos permites poder venir delante de ti y poder meternos en la lectura y por sobre todas las cosas esforzarnos para poder obedecer lo que tú nos mandas en ella. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús, y nos vemos el próximo miércoles, continuando este precioso estudio en el libro de Apocalipsis. Hasta luego.